¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la serie El Laboratorio, donde en este vídeo os voy a traer la 352 Undertaker, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. ¿Y por qué la 352 Undertaker? Porque la formación en fase ofensiva se forma realmente una figura como si fuese una especie de tumba, con los dos centrales que serían como la base de la tumba, y como todos los jugadores están metidos por dentro, se forma un poco esa figura. Así que entrando a la táctica 3-5-2 Undertaker, vamos a utilizar evidentemente en defensa el 3-5-2, va a ser el sistema defensivo del equipo, y ofensivamente de este 3-5-2 vamos a evolucionar a una especie de 2-1-2, 3-2 o algo así parecido, donde lo que va a suceder es que de los tres centrales, el central diestro se va a meter por delante de los dos centrales, como si fuese un pivote por delante de los dos centrales, más los dos pivotes que van a estar un poco a los lados de este pivote, es decir, se va a formar ese 2-1-2, y después va a estar los dos extremos abiertos, pero que se van a meter bastante por dentro, el media punta y los dos delanteros. Así que entre los momentos más utilizados en esta táctica, en salida de balón, algo que vamos a hacer mucho es aprovechar ese 2-1-2, que lo vamos a formar de distintas formas. Si no hacemos el player lock, lo podremos formar también con el central del centro, que automáticamente cuando el balón lo tenga el portero se va a adelantar su posición y se va a meter en el centro de este cuadrado entre los pivotes y los centrales. And back with Emiliano Martinez. Manuela Giuliano. O si no, lo vamos a hacer nosotros con el player lock, donde vamos a coger al central derecho que va a estar de pivote cuando avancemos y lo vamos a meter en esa zona central, y por lo tanto nuestro central del centro se va a abrir a la derecha, formando también ese 2 más 2-1-2, donde en ese cuadrado con el jugador en medio, como si fuese un rondo, vamos a poder combinar y sacar el balón fácilmente. Well read to ease the pressure. De hecho, en muchas ocasiones aprovecharemos ese jugador que estará en el centro del rondo, digamos, como pivote, para hacer pases muchas veces filtrados para el mediapunta, que estará un poquito más atrasado, y encontrándolo ahí entre líneas podremos ya progresar ya hacia campo rival. Una vez consigamos entrar ya al tercio rival, algo que se va a poder ver mucho y vamos a intentar es hacer un poco una posesión un poco larga en campo rival, donde se va a formar ese sistema de 2-1-2 y esos 5 jugadores más arriba, donde sobre todo vamos a intentar conseguir que tenga el balón el pivote, el falso pivote en el centro, y va a tener a sus lados a los dos mediocampistas, a los dos MCDs, al lado izquierdo y al derecho, formando ese mediocampo de 3 jugadores, podríamos decir. Algo que se va a poder ver mucho es que desde este falso pivote podemos encontrar directamente un pase filtrado para el mediapunta, y ahí ya hacerle un 3 contra 2 a los centrales, porque normalmente van a ser defensas de 4, por lo tanto recibirá al mediapunta y será nuestro mediapunta y nuestros dos puntas contra sus dos centrales. Pero en otras ocasiones simplemente vamos a pisar el balón y esperar a que presionen para dejar un poco de espacio, y lo que pasará mucho es que jugaremos con uno de los dos mediocampistas pivotes de los lados, y desde ese pivote de los lados buscaremos, o si tenemos el pase filtrado ya directo para uno de los dos puntas o el media punta, para ya filtrarlo dentro y finalizar la jugada. Here's Hasegawa. And striking it.
o en otras ocasiones, si no está ese pase, jugaremos con el extremo, que estará también metido por dentro, pero será los jugadores que están un poco más abiertos dentro del sistema, y desde este pase fuera después vamos a volver dentro, o para los delanteros o el media punta, y así podremos finalizar jugadas. Baena nicely sets it up. Now Alex Baena. Oh, what a chance. Pero este sistema no es que sea un sistema en que las jugadas siempre vayan a ser iguales, simplemente habrá mucha movilidad, porque al tener tanta gente dentro, habrá movimientos en los que conduzcamos hacia un lado o hacia el otro y hagamos que igual el delantero centro esté más abierto, el extremo esté más por dentro, pero en definitiva sobre todo vamos a tener mucha gente por dentro que nos va a permitir siempre atacar por esa zona interior con muchísimos jugadores y poder hacer combinaciones rápidas para definir las jugadas. Otra de las ventajas de esta formación es que es una formación que al tener tantos jugadores por líneas interiores, cuando perdamos el balón vamos a recuperarlo muy rápido porque tenemos muchos jugadores y por lo tanto va a ser mucho más fácil recuperar el balón cuando filtremos esos balones y nos roben el balón. Pero evidentemente al ser un sistema con 3-5-2, es decir, con 3 defensas, estaremos más expuestos, por lo tanto vamos a estar mucho más atentos a la hora de defender, porque es un sistema que es muy ofensivo, nos va a ayudar muchísimo a la hora de atacar y nos va a facilitar muchísimo el ataque, pero evidentemente va a tener mucha más facilidad el rival a la hora de atacarnos si no defendemos bien, sobre todo esa presión tras pérdida. Así que entrando a las tácticas, pondremos en creación de jugadas pases cortos para combinar en esas combinaciones cortas con los jugadores, y en enfoque defensivo pondremos elevado en 70 para tirar esa línea un poco más alta y tratar de acortar el campo y recuperar rápido. Así que entrando a los roles, al portero pondremos portero defender, aunque aquí sí que lo podéis cambiar si queréis, dependiendo del tipo de portero que tengáis. A los centrales le pondremos al defensa central del centro, defensa lateral defender, importante para que se abra en derecha y después sea de los dos centrales el que sea realmente con balón el derecho, y al central derecho le pondremos defensa líbero creación para que sea el pivote cuando tengamos el balón, y al defensa central izquierdo le dejaremos defensa defender, es decir, no tocaremos nada. A los dos pivotes les pondremos mediocampista con llegada balanceado y mediocampista con llegada balanceado, porque queremos que sean los dos pivotes pero que tengan un poco de más línea ofensiva y no se quedan tan atrás, sino que también sean ofensivos. A los extremos de los lados les pondremos delantero interior balanceado para que sean extremos que se metan por dentro y ayuden a esa combinación interior, y a la media punta le pondremos 10 clásica atacar para que esté constantemente en esa zona entre líneas. Y a los delanteros les pondremos falsa 9 creación a las 2. ¿Por qué? Porque así tendremos jugadoras que también van a apoyar a esa combinación entre todos y vamos a conseguir mucho intercambio de posiciones y mucha asociación corta en el equipo. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Y importante, tanto los que utilicéis la táctica en Ultimate Team como los que utilicéis la táctica en modo carrera contra la máquina, importante tratar de coger jugadores que a posible ser que tengan tiki-taka, si es posible, o si no al menos que sean jugadores con buen pie y agilidad para poder combinar entre ellos. Y también importante este central derecho que va a ser el pivote a la hora de tener el balón, que sea un jugador que al menos tenga buen pie también. En este caso yo en el Ultimate Team he utilizado a Rubén Neves porque es un mediocampista, tiene buen pase y por lo tanto también va a ayudar a que podamos filtrar esos pases mucho mejor. Así que hasta aquí la táctica del 3-5-2 Undertaker, y como siempre, que me la por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.